¿Qué verga va a pasar con el dólar? Estos grupos económicos le tomaron el tiempo al gobierno. O sea, que Moreno parezca la renovación de algo, rotos. ¿Quiénes son los máximos planeros del país? Galperín y Galperín. Caputo. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? ¿Qué semanas? Qué lindo que está esto. Cada vez mejor. Está todo muy intenso desde el 14 de marzo y en realidad desde el 10 de abril. Así que, qué sé yo, más allá del bien y el mal, diría. Sí, está, tiene sus días, ¿no? Hoy Sí. parecía que estaba un poquito más tranquilo, pero el esquema sigue sin encontrar solución. Sí, Todavía no llega la plata del FMI, el dólar no parece encontrar su destino, los funcionarios salen a hablar y no traen pueden calma. acomodar las cosas, claro. En el medio pasan otras cosas como los datos de inflación, Sí. de pobreza, pasan cosas políticas, pasan cosas sociales, pasan cosas todo el tiempo, por eso estamos acá todas las semanas. exacto. Porque efectivamente este es un país donde la economía requiere este nivel de intensidad. Todo empezó, o por lo menos esta semana, que cerró muy mal la semana pasada, el viernes, con la venta de dólares del Banco Central, y el domingo Caputo dando una entrevista a Majul, que primero, qué poco respeto por la gente que trabaja de esto y tiene que fumarte un domingo a las 8:30, que no fue a las 8:30 porque Majul hizo una introducción de media hora, entonces fue como a las 9:10. Entonces me tuve que fumar 40 minutos de Majul, que es un tarado, o sea, como yo hace mucho que no veía a Majul, y para una entrevista donde no dijo nada. O sea, acá las preguntas, o sea, que nos estamos haciendo nosotros y los mercados, que son lo que les importa al gobierno, es ¿qué verga va a pasar con el dólar? O sea, ¿cuál va a ser el esquema cambiario? ¿Cuándo va a entrar la plata? ¿Y cuánto de esa plata entra así, pago, fresca, crocante, para meter en las reservas del Banco Central? Y nada de eso fue respondido el domingo. Entonces fue medio como, che, ¿para qué vas a hacer una nota grabada, o sea, tranquilamente editada, si no vas a aportar ninguna información nueva? Quédate en tu casa, ¿no? Quédate en tu casa y déjame a mí disfrutar el domingo, flaco. No, es terrible. Y es terrible porque lo hicieron durante toda la semana pasada y en las críticas no era solamente de nosotros que estamos acá en un sillón charlando de economía, no le importa al gobierno lo que digamos o no digamos, ¿no? Sino que eran críticas internas para los propios periodistas, operadores de mercado, dueños de bancos que decían, loco, están diciendo cualquier cosa, pongan más claridad sobre los dos puntos que vos decías, que es lo mismo que venimos charlando hace varias semanas y que no hay claridad, que es qué va a pasar con el dólar, sobre todo con el dólar oficial, y cuánta guita viene del FMI y cuándo. Y ninguna de las dos cosas la puede responder, entonces ¿para qué vas de vuelta el domingo? Guay. En el medio, o sea, habla, eso la semana pasada incluso pasó que habló el equipo técnico del Sí, gobierno. habló Federico Furiase, que es como el de su mesa chica. Claro. Es presidente del Banco Central, pero es la mesa chica de Caputo, porque laburaban, siempre que hable Federico Furiase o Martín Bautier, son todos de la misma consultora, que es la consultora Anker, con Bausili, que es el presidente del Banco Central. Cualquiera de ellos cuatro es como que hable Caputo. Son los pibes que le robaron a pobre Marina del Pojeto en su momento, pero ahora están con él. Y después tuvo que hablar hasta el presidente, Milei, Sí. para tratar de traerle calma a los mercados. Todo eso pasó el jueves. Sí. Entonces, uno creía que... Adorni habló Expert, habló. El clip de Adorni es buenísimo. Hubo un desfile de funcionarios. Claro, y en el medio la corrida seguía. Sí. La corrida seguía alrededor de... Ayer, por ejemplo, el dólar paralelo llegó a 1.330, después lo salieron a bajar con un montón de munición pesada del Banco Central, pero sigue habiendo mucha demanda de dólar MEP, pero sobre todo hay mucha demanda de cobertura de las grandes empresas, de los importadores, exportadores, y le siguen sacando dólares al Banco Central. Ahí está la corrida, sobre todo, no tanto en el dólar blue, sino que la corrida está donde se maneja la guita en serio, que es... en estos mecanismos de las grandes empresas que le sacan los dólares al Banco Central y que llevan, ¿cuántas jornadas? 11, son días 11 jornadas consecutivos en donde vende reservas. Ya van 1.600, 1.800 millones de dólares que pierde el Banco Central en ventas. Lo que tienen que frenar es esa salida, porque si no, se van a quedar sin dólares en el Banco Central. Cuando el Banco Central se queda sin dólares, el dólar sube como pasa en Argentina cada 2, 3, 4 años. Y ahí sí que sube como pedo de uso. Claro, y ahí no tiene techo. El problema es que Caputo sale supuestamente a dar una entrevista anticipada desde el viernes, ya que venían manejando que se viene una entrevista, que Caputo va a dar definiciones y después va y no dice nada. Bueno, para eso... Sí, total. Además, igual medalla para Majul, que tiene la habilidad de no preguntar nada. O sea, era increíble. Tipo, se notaba que no entendía las respuestas y él avanzaba con no sé, me imagino un listado que tenía ahí de temas a recorrer, ni idea. Pero sí me parece importante esta diferencia, porque por ahí estamos más acostumbrados a lo que pasó en diciembre, enero y febrero, que era más y sobre todo enero y febrero, que era más el gobierno gastando dólares, pero en mantener los dólares paralelos, ¿no? O sea, en mantener el contado con liquidación y el dólar MEP
en una brecha que fuese menos del 15%. De hecho, Milei en la apertura del Congreso lo dice como logro. Che, nosotros tenemos una brecha más chica del 15%. Bueno, en marzo no es que estamos viendo necesariamente ese fenómeno, sino que si uno ve dónde se están yendo los dólares de las reservas, que van cayendo sistemáticamente hace 11 jornadas, en realidad esos dólares están yendo en el mercado oficial. O sea, no tiene que ver con una operación de bonos contado con liquidación OMEP, sino con empresas y bancos que van al Banco Central de manera legal, al mercado libre de cambios, y le piden los dólares y el Banco Central va y se los da. Entonces es otra dinámica que hace que esto sea más complejo porque es más difícil de controlar esa dinámica, porque son empresas que o están importando o tienen que pagar préstamos que sacaron en dólares, o bancos que piden directamente esos dólares para devolverlo a los depositantes, pagar autopréstamos que se hicieron los bancos y demás cuestiones. Por eso preocupa tanto la dinámica. No, sí, totalmente. Y es algo que solo se ve a través de las operaciones del Banco Central, a través de operaciones de futuros, que no es algo que uno mire todos los días, ni mucho menos, y que es donde se maneja la masa de la dólares. La papota. Claro, la guita en serio, alrededor del Banco Central, pero que era el principal factor que tenía de fortaleza el gobierno hasta ahora, el Banco Central hasta ahora, Caputo hasta ahora con su esquema de ir aumentando las reservas del Banco Central, o sumando reservas en el Banco Central para después controlar el resto de los precios de la economía, sobre todo de la inflación, pero también del dólar paralelo, en esas operaciones de compra y de venta de dólares. Compraba dólares en el Banco Central con los préstamos o con las exportaciones o con patear importaciones para adelante, pero ahora eso parece estar siendo cortado y genera que haya poca oferta para tratar de controlar el dólar MEP, que es algo que también viene subiendo ahora, el blue, y genera toda esta incertidumbre alrededor de qué va a pasar con las reservas, ¿no? Totalmente, y además como una realidad donde ya vos ves la caída de las reservas brutas. Digo, ayer cerró muy poco por encima de los 25.000 millones de dólares. Entonces hay algo ahí que decís, bueno, este esquema, este sendero, así parece que no llegamos a... O sea, ni hagamos ese ejercicio falopa de anualizar los gastos como hace, o anualizar cualquier dato que le parece que está bueno de Milei, pero digo, este nivel de ritmo de ventas del Banco Central no se sostiene en los próximos meses y no debería ser así porque estamos en marzo y debería haber más liquidación de cosecha. O sea, es un momento donde el Banco Central debería estar comprando más dólares que vendiéndolos. Claro, ahora la cuestión es si llega a la cosecha. Claro. ¿No? Porque ahora le están viendo cómo hay un freno, no del todo, pero se está desacelerando un poco la liquidación de exportaciones, pero es lo llamativo que dicen los economistas que hacen los números, Cavallo ayer en su nota, dicen es rarísimo que el gobierno se quede sin nafta, se quede sin reservas en el Banco Central cuando se viene como el trimestre de oro para Argentina, o sea, claro, el segundo trimestre del año, que es cuando se liquida la cosecha de soja, de maíz, que es cuando entran los dólares a Argentina. Ahora, si todo este conflicto no se resuelve en las próximas semanas, y bueno, tampoco va a entrar la guita de la cosecha, lo cual genera un problema mucho más grande, porque es en el momento en donde tiene que estar comprando dólares el Banco Central, los está vendiendo, y bueno, ahí la desconfianza va a ser total. Y ahí volvemos a por qué toda esta incertidumbre alrededor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y sobre todo la pata cambiaria. Si vos crees, y no digo yo, sino los agroexportadores creen que va a haber un cambio en la política cambiaria, o sea que va a haber una devaluación con algún tipo de flexibilización del cepo, para no decir liberarlo e intervenir en dos bandas o esas cosas que fuimos charlando estas semanas, bueno, entonces vos estás incentivado a guardar esa liquidación lo máximo que puedas. ¿Por qué? Y bueno, porque en cuanto hagan eso, a mí me van a dar más plata. Y los importadores todo lo contrario. Entonces los importadores están tratando de adelantar todas las compras que pueden, mientras que sea este dólar oficial. Los que tomaron préstamos están tratando de pagar todo lo que pueden a este dólar oficial, porque está esa expectativa de que efectivamente van a devaluar. Y a su vez es medio difícil creer que en este contexto no se va a devaluar, que es lo que quiere hacer el gobierno, no devaluar, que entre la plata del fondo, que entre los dólares de la cosecha y llegar con este esquema hasta las elecciones. Claro, el problema es que todos estos grupos económicos le tomaron el tiempo al gobierno. O sea, lo ven débil. Finalmente se ve débil. Claro, las corridas cambiarias se resuelven políticamente. No es tanto un Excel, cuánto es. En general los economistas dicen cuántas reservas te pueden entrar de acá al futuro, hacen ejercicios técnicos, teóricos de qué pasa con el tipo de cambio de equilibrio, cuánto tiempo puede aguantar, distintas proyecciones y escenarios. Todo eso les da mal hoy, ¿no? Pero también le daba mal el año pasado. Pero el gobierno salió Milei y dijo,
Econochanta de Mandrilandia les cabió. Nosotros mantenemos el dólar hasta las elecciones así porque soy el Javito y me la banco. ¿Cómo hizo? Bueno, lo hizo por un lado con el Excel, con los dólares de la cosecha, pero sobre todo porque cerró el Congreso. El tipo en agosto, septiembre, octubre demostró que podía controlar políticamente a Argentina con 39 diputados y 6 o 7 senadores y que podía hacer el ajuste sin oposición y nadie se le podía presentar, nadie le podía presentar batalla. Y de esa forma domó al mercado, domó a la oposición, domó al mercado y todos fueron alrededor de él. Todos lo apoyaron con guita, ¿no? Con dólares en el Banco Central. Ahora... Sí, con el blanqueo que también le dio como mucho apoyo, no solo apoyo político, sino de dólares. Claro, armas de fuego para poder... pero se dieron las dos cosas al mismo tiempo. Por ahí, si le caía el blanqueo, Sí, no tenía de última el respaldo político para poder domar al mercado como lo domaron. Ahora la situación es distinta. El gobierno viene bastante golpeado, la situación social no es la misma, la situación política no es la misma, y el gobierno se queda sin iniciativa. Porque es justamente esto, si los tipos sin iniciativa en ningún sentido, no tienen una iniciativa económica de cuál es el esquema nuevo, ni tienen la iniciativa política de decir defiendo esto hasta última instancia. No se sabe qué están defendiendo, están todo el tiempo a la defensiva justamente, no están atacando, que era lo que en teoría venía a hacer el gobierno. Es que ahí también hay la pregunta que es ¿por qué se ponen a hablar del acuerdo con tanta anticipación si falta tanto para la resolución? Y la realidad es que la narrativa de ellos era que asumía Trump y al día siguiente estaba firmando la plata para Argentina. Entonces ahí hay una cuestión donde ellos se vieron forzados a principios de febrero a decir le falta el moño, porque es lo que ellos habían vendido. Entonces sostener durante 2 meses que está por llegar el acuerdo y que ya llega y que espera que ya llega, y bueno, efectivamente ya generás una expectativa sobre ese acuerdo del FMI que por más que a vos te entren 8.000 millones de dólares, capaz si vos de una anunciabas, che, el FMI nos trae 8.000 millones de dólares, te ahorrabas 2 meses de gente diciendo, che, va a llegar el acuerdo porque me parece que ya me lo vendieron 18 veces, me lo aclararon 45 y yo sigo sin entender si van a venir los dólares o no van a venir los dólares y por las dudas busco mis dólares. Básicamente. No, totalmente. Pero tampoco es que el problema es solamente de comunicación, ¿no? Sino que es un problema... No, pero son malos en la comunicación. Sí, son malos, pero es como que también ellos mismos se vieron acorralados a esa propia situación, ¿no? Es como un daño autoinfligido, diríamos, porque generó ese problema en términos de comunicación. Un error no forzado. Pero más o menos, ¿pero por qué? Medio que ellos mismos forzaron esa situación porque el plan no salió acorde al plan, todo lo que el desarrollo por lo menos de las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque es cierto, ellos esperaban que asuma Trump y le firme un acuerdo sin condicionalidades con tanta guita. Bueno, eso se terminó de quemar incluso ayer con la nota del Washington Post en donde le preguntan a Milei si habla con Trump y Milei dice no. Yo no hablo con Trump, no tengo el teléfono de Trump. Y el 90% del mercado cree que él habla con Trump. Es que qué tarado igual, ¿no? A veces hay que mentir. Y bueno, pero Javito es uno de los nuestros. El tema es que no está acostumbrado a que le hagan preguntas. Ese es el problema de Javito. Viste que una hay como una postilla de la nota que dice Milei insiste en sacarle fotos, no deja que le saquemos fotos de otra forma, que no sea con el plano picado y con todo oscuro. Claro, pero te das cuenta que eso, cuando pasa acá, no te enterás de nada porque está Johnny Viale dejando que interrumpan sus entrevistas y todas las cosas que nos enteramos vienen o de cables de Bloomberg o del Washington Post o del Financial Times o del, viste, como hay un poder de los periodistas afuera que acceden a Milei y que no son los chupapijas que tenemos acá. O digámosle otro nombre porque la gente se ofende. Zánganos. Está bien. No, totalmente. Ya empiezan a ver los hilos también, ¿no? Que forma parte de la debilidad del gobierno que y está... además, ¿cómo no va a hablar con Trump? O sea, al final es tipo el bufón de Trump. ¿Qué es? No, sí, claro. Totalmente. O sea, es tristísimo, chicos. So sad. El problema es que, bueno, como decíamos, que hay un error de política que... Los tipos creían que le iban a llegar los dólares solo por ser amigos de Trump, pero el plan A creo que era que baje el riesgo país para poder endeudarse en los mercados privados, ¿no? Y llegar, porque ahora nadie dice esto porque parece que falta mucho, pero es ahora el 9 de julio, se vencen, hay que pagar 4.500, 4.600 millones de dólares en vencimientos de capital y de intereses a los bonistas privados, a los que tienen L30, G30 y eso. El gobierno evidentemente no tiene los dólares en el Banco Central para pagar eso, entonces ahí los tiempos se acortan. Ahora, el plan A era llegar... roleando esa deuda, que era lo que le decían a todos sus amigos, el gobierno, a los periodistas decían esto, que se iba a llegar a ese momento emitiendo nueva deuda para pagar esa deuda, ¿no? Que es lo que hacen todos los países serios, según el gobierno, ¿no? Ahora, evidentemente eso no pasó, hicieron un repo en enero de 800 millones, porque en realidad se choraron 200, hay todo un quilombo ahí, pero
el riesgo país no para de subir desde ese momento. En parte por la disrupción que genera Trump en el mercado. Claro. Y el plan B, que era que el FMI le gire la plata sin condicionamientos, tampoco pasó. Entonces se quedaron atrapados en que no llegan, el Excel no le da para llegar y se quedaron sin una iniciativa para conseguir los dólares que le genere un nuevo puente o que le destrabe la situación económica. Entonces no le quedó otra que asumir ese costo de anunciar algo que no estaba cerrado. Pero lo llamativo es que vos tenés un programa que juega muy en el fleje. O sea, como que tenía que suceder un montón de cosas para que todo se alineara al sendero que vos habías estructurado y no tenés un plan B. O sea, yo no digo que esté mal jugar en el fleje. Hay algo de la audacia política que evidentemente le garpa a este gobierno. Ahora, si vos tenés audacia, tenés que tener un plan B, boludo. Porque si no pasa esto y das 18 entrevistas, donde cada entrevista que das, más gente te odia. Es difícil. O sea, ahora ya es como el deporte nacional decir que Caputo va a renunciar. Bueno, el plan B está ahí, está en el Ministerio de Desregulación, tiene la motosierra en la mano. Pero vos creés, o sea, yo no creo que Caputo renuncie o lo echen sin hacer antes una evaluación. Sería quemar un fusible al pedo. O sea, está bien, ellos hacen todo en contra de los manuales. Pero vos tenés un ministro que tiene un plan, que lo que sea, bueno, que haga la evaluación, que se coma el costo político y que se vaya. Eso dicen la materia de economía donde nos enseñan a devaluar y a hacer pija a los países. No, pero es verdad, o sea, como vos tenés que ser fusible, porque si no, ¿qué va a subir Sturzenegger? Va a devaluar y a la semana se tiene que ir. No, totalmente. Por eso Sturzenegger está muy contento, ¿no? Seguramente en estos días. Lo manda al enano Lach, ¿lo viste en Twitter? Que dice, este es el mejor momento para el país. Ah, bueno. No sé si es un tuit espectacular. El tipo dice, estamos frente a una... Además habla la mitad en inglés bien tilingo. La mitad en inglés, la mitad en español. Golden Opportunity. Se viene la guita del FMI. Con la guita del FMI tenemos toda la macro ordenada. Con la macro ordenada, la guita del FMI y un shock de confianza, podemos salir del cepo y liberar todo. Claro. Ese es el plan de Sturzenegger, liberar todo. Es difícil liberar todo un año electoral. Yo ahí lo entiendo a Caputo. ¿Qué crees que te diga? Obviamente. Ella la vivió. El punto es meter más ruido en el mercado, decir, ojo que el plan B es liberar todo, para que el que tenga que liberar todo sea Caputo y limpiarlo a Caputo de esa forma. Así como Caputo limpió a Sturzenegger hace 4 años y medio, ¿no? En 2018, Caputo le toma el cargo a Sturzenegger en el Banco Central. Pero en plena corrida también. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. La cuestión es cómo lo disfraza Caputo. Podría tener una salida decorosa, de decir, bueno, yo hago lo que pide el FMI, salgo del cepo, va a haber una devaluación, se va a pasar a precios, pero soy el último ministro de Economía con cepo de Argentina. Claro. Eso podría ser una buena Eso podría ser. El tema es que... obviamente que todo eso va a impactar en precios, que igual ya está impactando en precios. Eso es como la variable que el gobierno no ve, que es como no quiere evaluar porque no quiere que se vaya la inflación. Bueno, bienvenidos a las expectativas y la inercia inflacionaria. O sea, todo lo que es alimentos ya está subiendo. Todo lo que tiene algún margen para aumentar, está aumentando. Y de hecho vos tenés febrero con más inflación que enero y marzo va a tener más inflación que febrero y obviamente que enero. Entonces el proceso de desaceleración de los precios que vos tuviste en 2024 se te revierte en 2025. Y si vos haces una devaluación o si se te siguen creciendo las brechas cambiarias, o sea, sigue aumentando los dólares paralelos, igual va a haber ese aumento de precios que lo estamos viendo, digo. Está de nuevo ese fenómeno donde vas al supermercado y hay otros precios que el que tenías antes en un montón de cosas. Entonces es como algo donde estamos como en el peor escenario posible, en el sentido de que nadie toma una decisión y las cosas malas siguen pasando y todo es como que se va acumulando una situación que cuando abran la tapa va a ser totalmente. La tapa al techo. Sí, completamente. Incluso hoy un sonido, pero quedaba mal. Hoy volvió a aumentar la nafta, volvió a aumentar el transporte, acá el colectivo. Sí. Igual la nafta aumenta todos los meses, menos un mes, que fue muy gracioso, que fue cuando los libertarios festejaron porque baja. Hay que ser pelotudo en la vida. Sí. Además estamos pagando la nafta más cara en el mercado interno que en el mercado externo. Sí, y eso que la producimos. Claro, por eso, es terrible. O sea, el petróleo es más caro en Argentina que en el mercado internacional. Ahora, es realmente como que están pagando costos de una devaluación sin haber devaluado, ¿no? Aunque no en la magnitud, obviamente. No, porque además van a devaluar y van a volver a aumentar los costos. O sea, eso también lo sabemos. No es que... No, obviamente. La cuestión es qué pasa después. Si devalúan, cómo vuelven a anclar las expectativas, cómo vuelven a generar confianza, que es el mayor miedo, que es evidente, que nosotros también lo vemos. No es que todo el mundo le dice al gobierno devaluá y todo se va a ir acomodando más o menos solo. El único que cree eso es Sturzenegger. El resto de los economistas...
Cavallo, pero Álvarez Agís, no, todo el mundo que hay en el medio, dice anda a un esquema más controlado, libera uno de los dólares por lo menos. El FMI probablemente debe estar diciendo esto de las bandas, de liberar el cepo, pero tratar de controlar el dólar e ir viendo cuál puede llegar a ser un dólar de equilibrio para este momento de la economía argentina. En el medio pueden pasar un montón de cosas porque sigue siendo la economía argentina, ¿no? Y en que este todo el mundo, y en un de mundo, guerras, de aranceles. en un mundo muy convencionado. Mañana es el Día de la Liberación. ¿Sabías? El Día de la Liberación le dice Trump a meter aranceles recíprocos a todas las... Ah, yo pensé que tenía que ver con Malvinas. No, Estaba no, no. como, El ¿por Día de qué la lo llama Liberación. Día de la El Día de la Es Liberación raro. del comercio internacional, de la globalización. Así que mañana puede ser un día también muy picante para todos. Es lo que están esperando los mercados internacionales. ¿Viste la alianza China, Japón, Corea? Sí, increíble. Una alianza entre China y Japón. Nunca me lo hubiese imaginado. Bueno, vamos hacia ese mundo. Y eso es lo que está generando tanto quilombo en las bolsas que le pega muy fuerte al Toto Caputo. Que Claro. el Toto Caputo esperaba un contexto de baja de tasa de interés, las tasas de interés empezaron a subir, o por lo menos no van a bajar tanto como se esperaba, eso le pega en el riesgo país, y ahora el riesgo país otra vez está más cerca de 900 que de 300, que era el y si sale bien de los informes de las consultoras. Entonces, ahí está atrapado el Toto, que evidentemente se le murió el plan, y justamente por eso, por no tener plan B, es que no encuentra salida, no hace pie, no Claro. puede declarar nada, no. Que deje de declarar entonces también, ¿no? Porque para seguir teniendo estas entrevistas, no entrevistas, es raro. Sí, y también lo quema al Javito, pobre Milei. Sí, porque además Javier lo bancan todas, ¿viste? Sí. Está como, sí, van a crecer a 50.000 millones. Y Cristalina, ¿viste? Como, no. O sea, lo sumo le doy 8, chicos. Bueno, y los manda a hablar a los del fondo. O sea, hay una operación también Sí. de prensa bastante grande. Bloomberg y Reuters están haciendo una operación también a favor del gobierno para presionar al FMI para que el Sí. FMI les dé guita. Evidentemente están comprados en Bloomberg y en Reuters en activos argentinos. La mandan a Cristalina a hacer un anuncio de que va a llegar el 40% de los 20.000 millones, van a llegar en el primer desembolso. Que eso sería raro, porque de esos 20.000 millones, que es lo que se está hablando en este nuevo programa, hay 14.000 que son para refinanciar los pagos. Y si vos en el primer desembolso ya das 8.000, ¿cómo te asegurás que van a estar los 14.000 para los vencimientos de esos 4 años? Sí, en teoría después sería, como pasa con todos los acuerdos con el FMI, que los fondos están condicionados a que vos cumplas con las 3 metas. Sí, está bien, pero una vez que, esto me lo dijo alguien que trabajó en el Banco Central, una vez que tenés los DEG o los dólares, vos haces lo que que no quieras. se quedan, o sea, claro, como claro. sí, hay cláusulas secretas y vos te comprometés a un montón de cosas y lo que sea. Ahora, cuando vos tenés la plata, vos haces lo que quieras. O sea, como, sí, te comprometés a un montón de cosas y el FMI te dice, uy, qué bien, qué mal. Pero vos le das la plata de Caputo y Caputo se la va a fumar. O Sí, sea, pero ya lo hizo. Ya lo hizo. O sea, y sucede eso. en 2018 estaba prohibido que use los dólares para bajar Porque el es precio del dólar. imposible controlar eso más que el compromiso. Y Caputo es un timbero, o sea, no le confías compromisos a timberos. Por eso mismo hay operaciones cruzadas en la prensa especializada en donde hay funcionarios del fondo que declaran en contra de Caputo y funcionarios que declaran a favor de Caputo, porque evidentemente hay buena parte del fondo que lo quiere afuera. Sí, Alejandro Werner lo odia, ¿viste? Claro, Werner también ya está fuera del fondo, pero Sí. debe hablar por gente que está dentro del fondo que quiere que lo echen. Werner hizo un libro en contra de Caputo. No, casi. y lo de la semana pasada de Caputo declarando el jueves a la mañana y al mediodía sale Yuri Kozak, la vocera del fondo, a decir no. O sea, no dijo que no, pero todo lo que dijo contradecía lo que había dado Caputo a la mañana y fue bullying del FMI a Caputo. Sí, y después hay muchos periodistas que dicen que ahí también coinciden de derecha y de izquierda, Bonelli o, no sé, creo que Iván Jabrowski también lo decía, que dicen el tipo... Derecha y derecha ahí. No voy a hacer comentarios. El tipo agarra y Caputo se llama o habla con Scott Bessent, que es el jefe del Tesoro de Estados Unidos, es el ministro de Economía de Estados Unidos. En teoría, él habla por Trump, en general se habla de esa forma, y el tipo le dice devaluar. O sea, el tipo no es que le dice, sí, te vamos a mandar la guita para sostener esto. No, empezada a demostrar si hay un precio razonable del dólar, no te voy a girar la guita para que vos la timbes o le des salida del carry a tus amigos, a las empresas financieras o a lo que sea, ¿no? Entonces, ahí están atrapados en esta situación que en la medida en que pasa el tiempo genera cada vez más incertidumbre porque el Banco Central se queda sin dólares Sí. y la llegada del acuerdo con el fondo parece cada vez más lejos y cada vez menos plata con respecto a lo que había declarado hace una semana Caputo, que eran 20.000 millones todos de una, más guita de otros organismos.
y ahora parece que son 6, 7 u 8, y todavía no están seguros de cuánto es, y si hay vencimiento de corto o no, y los pagos que hay que hacer en julio, entonces al final no es nada. Claro. Y eso es lo que más quilombo genera. Y no, y al parecer lo que dicen es que Caputo está casado con este plan, o sea que no quiere evaluar. Que efectivamente él no quiere evaluar y quiere usar esa plata del fondo para traer alguna calma, que hagan la liquidación gruesa y que eso lo lleve hasta las elecciones por lo menos. No, no, totalmente. Y ahí parece que tiene una discusión con Milei también, que Milei lo dice públicamente, le dice a Majul, si me mandan mucha plata, yo salgo del cepo. Si no me mandan mucha plata, no. En el medio está la incertidumbre, así reaccionan los mercados, ¿no? Pero Milei dice, si me mandan lo suficiente, yo puedo flotar. Que es lo que decía Riazo hace 2 semanas, que acá Sí. lo habíamos comentado. Ahora, el problema es que es Argentina y es muy difícil que sin reservas en el Banco Central el dólar no se vaya a carajo si lo liberás. Sí, y en el medio, Cavallo, que a mí igual ya sé, siempre me hace ruido, ¿no? Que estar leyendo el blog de Cavallo, digo, a mí me gustaba más la época donde se le tiraba huevos cuando estaba en público a Cavallo, pero bueno, Milei es presidente. Peor es Arriazu, que es el Sí. autor de la tablita. Arreazo era la mano derecha de Martínez de Oz, tiene, no sé, 90 años, yerba mala nunca muere, y está ahí hablando de economía. Va. Es el asesor de Caputo, que nadie lo dice, pero es el Ojalá verdadero. tenga el mismo fin que Martínez de Oz y que Videla, y los mate un sorete. Y bueno, a él mal no le está yendo. Sí. Pero bueno, Bueno, no importa. El punto es que lo que iba a decir de Minguito, de Caputo, Es de que- Caballo. fallido. Sí, sí, sí. No, que sacó una nota en su blog. Amo que tenga blog igual. Siento que es como, él es viejo y tiene su blog. Bueno. Para mí, él hace su muestra gratis de su informe privado. claro. ¿Sabes lo que debe salir el informe privado de Caballo? No sé cuál será más caro, si el de Caballo o el de Pagni. Yo creo que el de Pagni, pero el informe privado de Caballo debe salir una buena moneda. No sabía que Pagni tenía un informe privado. Obvio, los periodistas no viven de periodismo. Tiene un informe económico, él lo ha dicho. Ah, Sí, sí. Debe Bueno. salir carísimo, pero sí. y debe salir carísimo. Bueno, no importa. El punto es que Caballo escribe su nota donde dice que, bueno, que tienen que resolver la política cambiaria porque la plata del fondo no va a resolver esto y que eso, no pueden seguir usando los depósitos de la gente. Ahora, que el autor del corralito te diga que no pueden usar los depósitos de la gente y decís, ok, Una cosa que lo diga Ok. Rubinstein hace 2 semanas, o un mes, 2 meses. Rubinstein lo dice hace un año. sí, porque las reservas netas, o sea, si vos neteás el swap con China, neteás el oro y neteás las cosas de las reservas brutas y te da rojo, o sea, te da negativo. Entonces hay algo ahí donde no dan las cuentas. Yo, no sé, yo soy muy adversa a traer miedo sobre el sistema bancario, porque el sistema bancario argentino está separado lo que es en pesos y lo que es en dólares. Es verdad que este gobierno flexibilizó algunas normas, porque quienes pueden, digo, vos no vas al banco y pedís un préstamo en dólares, porque vos no generás dólares. Uno puede manejarse solo en el segmento en pesos. Eso era muy duro hasta Milei. O sea, del 2001 hasta Milei. Milei lo que hace es flexibilizar algunas normas para que los bancos puedan autoprestarse y para que empresas, no personas, pero sí empresas puedan empezar a tomar préstamos en dólares, que no son las que generan dólares. Entonces, ahí hay cierto run que, bueno, trae un poco más de inestabilidad. Yo igual creo que estamos muy lejos de una situación de corralito, pero sí, no me trajo tranquilidad leerlo a Caballo, claramente. No, y porque tampoco es que el corralito existió para tratar de sostener la paridad cambiaria, que estaba por ley, siempre se puede romper, pero hoy no parece ser esa situación porque no hay alguien tratando de defender una convertibilidad o algo así. Es algo parecido, No, pero no es están lo mismo. defendiendo el dólar a 1000. Sí, claro, pero ahora en ese momento se había caído el acuerdo con el fondo, se había caído el acuerdo con privados, se había caído el megacanje, se había caído un montón de planes armados por una persona que ustedes blindaje. conocen, el blindaje, que se llamaba Federico Sturzenegger, sigue estando hoy en el gobierno, y todo eso se fue cayendo, y como el último manotazo que agarró Caballo para tratar de sostener la convertibilidad fue ese. Hoy el 99% de los economistas dice esto no se sostiene, por lo tanto lo echan al toto y no es que el próximo que venga va a decir hago un corralito para Claro. tratar de sostener este esquema. Todo el resto de los economistas dice que este esquema es insostenible, por lo tanto hay que devaluar para que se hagan más caros los dólares, etc. Ahora, dicho eso, Caputo está jugando con fuego igualmente. Sí, eso es cierto. Sobre todo con esto, con el multiplicador bancario en dólares, o sea, generar más guita de la que tenés en dólares, no es lo mismo que generar un multiplicador bancario en pesos, básicamente que es agarrar depósitos y prestarlos, cada vez que prestás estás creando más dinero. Si vos creas más dinero en dólares, bueno, corres el riesgo de una corrida, como si prestaras pesos, pero vos no imprimís dólares si vienen a buscarlo todos juntos.
Pero ese no es el único problema para mí, sino que es que así como Caputo habilita los préstamos en dólares, después esos préstamos en dólares no es que se le dan en dólares a los que toman esos créditos, sino que los exportadores de soja agarran y cambian esos dólares por pesos en el Banco Central y agarran pesos. Después cuando tienen que devolver ese préstamo, cambian los pesos por dólares en el Banco Central y vuelven a los bancos. De esa forma funcionan los préstamos en dólares. No es que le dan dólares billete, sino que tienen que pasar por el Banco Central. Como pasan por el Banco Central, así compraba dólares el Banco Central. Pero eso fue la dinámica 2024. Así acumuló dólares, pero no los acumuló en el Banco Central, sino que los volvió a vender el Banco Central esos dólares, muchas veces, no todos, pero muchos de ellos, para tratar de controlar el dólar MEP. Entonces ahí hay un triplicador bancario, no es un multiplicador, no es que se está duplicando la guita, sino que así como generás más dólares de los que tenías con el préstamo bancario, también estás metiendo más dólares de los que tenés en el mercado MEP. Entonces estás creando más dólares de los que hay. No, y no solo estás creando, sino que estás sosteniendo un precio que hace que más gente se siente incentivada a tomar préstamos. O sea, le estás metiendo gasolina a ese multiplicador. Para hacer la bicicleta financiera, después con los pesos ir a las LECAPs, que es lo que está roto ahora, ¿no? Que la tasa de interés que te da Caputo por meterte en las LECAPs, por hacer bicicleta financiera, está más baja que la tasa de interés que te da por apostar contra el peso, por apostar por dólar futuro. Entonces, como eso se rompió, todo este esquema que había armado financiero y bancario que había armado Caputo hasta ahora, está roto, por lo tanto, nadie se sigue subiendo esta bicicleta, por lo tanto el Banco Central se está quedando sin dólares. Creo que dijimos todo lo que había para decir del tema de FMI y por qué es insostenible Caputo. Y a la vez es como que falta tanto, porque si hay algo que dicen tanto Caputo como el FMI es como, bueno, mediados de abril, mediados de abril, mediados de abril. Chicos, falta mucho para mediados de abril. O sea, es como, se vienen, o sea, va semanas muy inciertas, por lo menos hasta que no se defina. Y a la vez, digo, si ellos saben que van a devaluar y no te van a avisar con 2 semanas de anticipación, eso es lógico. El tema es que hay 2 semanas de incertidumbre donde no se sabe qué va a pasar. Y a la vez es como, bueno, tenés señales del FMI de que sí, van a mandar la plata, no se sabe cuánta plata, no se sabe si va a haber cambios en el esquema o no. Entonces son 2 semanas donde la vamos a pasar medio así. Es que Caputo podría decidir, antes de que llegue lo del fondo, seguir sosteniendo este esquema. Claro, sí, yo me voy a quedar con el crawling peg. Pero no lo dice. Entonces, no lo dice. No lo dice, por lo tanto, porque podría tomar medidas para hacerlo, hacer masismo, ¿no? O sea, meter más cepo. Claro. Decir, bueno, no pagan más importaciones, las pagamos a futuro, como hizo más en 2023, como hizo Caputo los primeros meses de su gestión. Entonces así frena la salida de dólares, o frenamos los pagos de importaciones, o hacemos lo que sea, o le cortamos a la gente que se fue de turismo que compre sus dólar MEP y no pague la tarjeta con los dólares del Banco Central, que lo pague con los dólares propios, que es algo que siempre vuelve a estar en discusión en Argentina. O así hay un montón de medidas, o bajar las retenciones de vuelta temporalmente para que entre más dólares del agro. Ya están bajas. Las bajó, no sirvió, pero las puede bajar un poco más, negociadas con las cerealeras, que lo que hizo Caputo fue no negociar con nadie y pensar que porque él bajaba las retenciones le iban a llenar de dólares. No pasó, pero bueno, Massa hizo todas estas cosas. El final de Massa tampoco es el mejor, pero sostuvo un dólar hasta ese momento. Si los tipos quieren, pueden hacer cosas porque ellos controlan el joystick, pueden controlar quién accede y quién no a los dólares del Banco Central. De eso se trata el cepo. Sí. Pero no quieren, evidentemente, defender este valor. No, y porque tampoco, digo, sería como un factor más de incertidumbre ponerse a hacer eso. Sí, siento. Que es como le tomarían un poco más el pulso. Tampoco tienen probablemente el visto bueno de Milei para seguir sosteniendo esto, porque Milei dice que si cambian las circunstancias él va a cambiar de política económica. Lo que parece ser que están empezando a intervenir en futuros. Sí. Que están empezando a vender contratos de futuros. O sea, bajar la tasa implícita, o a bajar el dólar que se espera acá a futuro, con el Banco Central saliendo a ofrecer en el mercado de futuros. Que hasta ahora no lo venían haciendo. Dicen muchos que porque tenían miedo de caer presos. O tenían miedo de que las hagan un juicio, como pasó en su momento a Kicillof y a Cristina con la causa dólar futuro. Que llamativamente que se llenó de guita con esa jugada fueron 2 personas, que hoy es el ministro de Economía y el jefe del Banco Central, que eran Caputo y Bausili, que compraron esos contratos de dólares futuros que vendía en ese momento el Banco Central, no me acuerdo quién estaba, y se llenaron de guita después cuando ellos mismos devaluaron. Claro. Ahora ellos tienen miedo que pase lo mismo, siendo ellos mismos funcionarios, lo cual sería espectacular que pase. No sería espectacular. Como un espectáculo, sería un espectáculo. Que obviamente vamos a terminar pagando nosotros, como siempre. Sí, y es loco porque en el medio de esto sale el número de pobreza ayer
que efectivamente muestra una reducción con el número de pobreza de Milei, porque había muchos gráficos raros en este pasado del 52 al 38%. A mí me divierten mucho esos gráficos, ¿qué querés que te diga? No Son sé, yo fantásticos. sigo estando apegada a la información, ¿viste? Es como, chicos, el 52 no fue de Alberto Fernández. O sea, el primer semestre de 2024 gobernaban ustedes. Si vos me querés decir el segundo semestre de 2023 es todo de Alberto Fernández, bueno, está bien, vos tuviste diciembre, que igual diciembre te trastoca todo porque vos más que duplicaste el precio del dólar, hijo de puta. Entonces un poco te tenés que hacer cargo de diciembre. La verdad, nadie te puso un arma, no fue Alberto y te dijo que Alberto no hubiese hecho nunca por nadie eso, nunca hubiese tenido esa voluntad, ¿no? De tener que hacer algo. No fue con un arma y le dijo, tenés que aumentar 118% el dólar. Ese fue Caputo. Entonces, hacete cargo de tus decisiones, llevaste al país a tener más pobres que no pobres, porque el 52% es eso, y ahora decís, lo bajamos de Alberto Fernández. Sí, Es raro el juego. es raro, pero bueno, quedó más bajo el dato con Sí. respecto incluso a diciembre del año pasado. Diciembre del 2023. Diciembre del Diciembre, o sea, 2023. el final del Sí. mandato de Alberto Fernández. Está cerca, o sea, hay algo de esa pobreza que tiene que ver con una pobreza más estructural, que quedó mucho más arriba después de la pandemia. O sea, para mí hay que hablar de eso realmente, más allá de las responsabilidades de los partidos. Hay una pobreza estructural que va aumentando en la Argentina y que la pandemia la dejó en un piso muy arriba, que está más cerca del 35-40% que del 25-30%. Entonces hay algo ahí. Después también hay una cuestión metodológica donde como medimos la pobreza, importa mucho la inflación y la inflación de alimentos. Entonces pasa esto, que de repente tenés, como hiciste una bruta devaluación, un salto en la pobreza y después vos hiciste una devaluación pero metiste tablita cambiaria. Entonces después te baja la pobreza. Y después vas a volver a hacer una devaluación y ¿qué va a pasar? Va a volver a subir la pobreza y va a bajar. O sea, como entonces es un dato que al ser tan sensible solo a esas variables y no sé si representa bien la realidad. No, para mí no la representa para nada y a nadie le importa. Lo único que nos importa es a nosotros, en general, o a los periodistas que tienen un día, el día del calendario del INDEC, para hablar sobre la pobreza y el resto de los días del año seguir boludeando y hablar de las candidaturas, No, por bueno, ejemplo. pero hay un dato relevante. Digo, a mí me importa el número de pobreza, No, pero obvio, hay que obvio. cruzarlo con otras cosas. O sea, si vos ves que aumentó la cantidad de gente en situación de calle o que el consumo no repunta y vos me decís, sí, bajamos 15 puntos de la pobreza. Y no sé, hermano, o sea, la verdad que cruzo 3 variables y no me da que la gente vive mejor que antes. La verdad, no sé, me parece que además, más allá de los datos concretos que obviamente son importantes, creo que en la vivencia de cada uno, de cada una, no ve que la Argentina esté mejor que, no digamos diciembre de 2023, digamos diciembre de 2022 si se quiere. No, yo no veo que estemos mejor que en ese momento, la verdad, no lo veo. No, totalmente, porque una cosa es el nivel de vida, son las condiciones de vida, como vos decías, que en general la gente incluso vota por eso, no vota Y por el sí. dato de pobreza, cuánto dé o cuánto no dé, pero sería otra forma de medirlo, ¿no? La pobreza es como un estimativo con una canasta contra una cantidad de ingresos, por eso para mí no representa mucho. Claro. Al mismo tiempo dice mucho del estado actual de la situación económica, social y política de Argentina, porque desde la última dictadura hasta acá no hizo más que subir. Cada vez que hay una crisis sube una escala, después baja un poquito, después vuelve a subir una escala, después baja un poquito, después sube una escala y tenemos en una pobreza estructural que vos decías hace un rato como un nuevo piso del 38%, que es un montón, son 18 millones de personas pobres en Argentina. Es un montón. Más del 50% de los niños menores de 14. Es un montón. Cuando, no sé, en la década ganada era 25, 26, que igual era un montón, porque en el alfonsinismo era 13, 14, y que igual es un montón, porque antes de la dictadura era de 3 la pobreza. Sí, también se fue midiendo distinto, pero sí, obvio, estructuralmente estamos siempre peor. Pero las condiciones de vida antes era, vos tenías un trabajo estable, podías comprarte una casa, hoy nadie puede Sí, comprarse una casa. y si no te podías comprar una casa, por lo menos había un plan de vivienda y efectivamente ibas a conseguir una casa en algún momento. Algo que es muchísimo más difícil hoy en día porque es una oferta mucho más escueta. No, Ahora ni hablar. Totalmente, por eso creo que una cosa es las condiciones de vida, cómo uno vive, las vivencias, etcétera, la capacidad de poder adquisitivo, que el consumo siga cayendo ya más de un año de la última super devaluación, es terrible, ¿no? Sobre todo el consumo masivo, porque está creciendo el consumo en los shopping de Santiago de Chile o en Brasil, de argentinos allá, ¿no? Que es la gente que se va de viaje y gasta mucha guita allá. Ahora, la gente cada vez compra menos cosas en los supermercados, entonces evidentemente hay un desfasaje grande y por eso para mí la medición de la pobreza, o ponerle tanto foco en la pobreza para
discutir sobre la situación social de Argentina es 100% neoliberal. ¿Por qué? Porque asume el trasfondo de eso, el trasfondo teórico de la medición de la pobreza, es que hay un umbral en donde si vos ganás más de esa guita, dejás de preocuparte por sobrevivir, ¿no? Y más o menos estás en las mismas condiciones que el resto, por lo menos no tenés las carencias básicas. Entonces, una vez que no tenés las carencias básicas, puedes ser galperín. Puedes cumplir el sueño americano, porque estás con las mismas condiciones o más o menos empardado con el resto de la sociedad. Por eso se mide la pobreza y no la desigualdad. No, también se mide la desigualdad, pero con otros indicadores. ¿Hace cuánto se mide la desigualdad? Hace 30 años, 20 Sí. años. Pero por eso, la historia, el problema entre la desigualdad y la pobreza es profundamente neoliberal, digo, en el concepto de la pobreza y de que la pobreza sea lo único que se discuta cuando se compara entre los niveles de vida de los países. Sí, para mí hay un problema también en ver la pobreza solo como una pobreza de ingresos y no como algo más multidimensional, en el sentido de que no es lo mismo que te alcance la plata pero no tengas una casa, o que no te alcance la plata pero tengas una casa, o vivas en un lugar hacinado, o vivas en un centro urbano o en la ruralidad. Como que hay un montón de cuestiones que hacen que sea una estadística más compleja, pero un poco más certera, si al fin y al cabo vos lo que querés es que la gente viva mejor. Y a mí lo que me interesa es que la gente viva mejor, y no por superar un umbral, eso les genera sí o sí una mejora en la calidad de vida. No, totalmente, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que seguir en la medición de la pobreza no nos deja bien en claro cuáles son las condiciones de vida de esa sociedad. ¿Qué sé yo? Uno mide la pobreza en Perú y da 30%. Sí, pero obvio. el 70-80% de la gente ahí no tiene un sustento económico para llegar a fin de mes. Entonces es rarísimo. Sí. Por eso creo que... Y además es cada vez más complejo medir eso, porque los trabajos ya no son como antes, entonces medir un empleo, eso no quiere decir que uno llega a fin de mes. Porque cada vez hay más inquilinos y eso hace que sea muy complejo, Eso porque también. efectivamente no es lo mismo pagar un alquiler que no pagarlo. Ahora, cuando uno mira solo el dato de pobreza, por ejemplo, uno ve el dato de pobreza, 38% es un montón. El primer semestre del año pasado era 53, 52%. Sí, 52,8. Es un montón. Entonces, ¿eso qué hace? Que los tipos más ricos de Argentina digan, Argentina es un país pobre, así que ustedes tienen que ser pobres más tiempo, tienen que hacer un ajuste más grande. Pero nadie mide cuánta es la riqueza que tiene Argentina. Nadie ve la lista, aparece la lista de Forbes, una revista yankee internacional que está fuera de Argentina, tiene que andar mirando cosas que muy probablemente sean clasificadas y otras que no, para ver cuánta riqueza se genera en Argentina, cuánta riqueza hay dando vuelta en Argentina, porque si no, ningún gobierno lo hace. Ni Eso ni adhiero. en ninguna parte del mundo. No, que siempre hay una lupa más grande puesta en la desigualdad. O sea, en la desigualdad no, perdón. Siempre hay una lupa puesta en la pobreza. En todo sentido. En qué asignaciones sociales cobran, Claro. en cuánto ganan, en cuánto se los subsidia, en dónde viven, en qué hacer para erradicarla, todo eso. Y no se ve el espejo de esa pobreza, que es justamente los ultra ricos. Y no sabemos ni qué asignaciones sociales cobran, ni qué subsidios les da el Estado, ni qué impuestos evaden, ni quiénes son, ni dónde tienen la plata. Digo, no sabemos nada de esa riqueza, que obviamente que es parte de lo mismo, del mismo fenómeno, que haya un montón de pobres y que haya muy poquitos ricos. Digo, es parte de la misma, porque la torta se está repartiendo de una manera muy desigual. Entonces, como que se fragmenta eso y vemos como, ay, pobre esta gente carenciada. Bueno, ¿por qué está carenciada? Digo, ¿por qué en un país que somos productores de alimentos la gente no come? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué son carísimos los precios de los alimentos en un país productor? ¿Por qué pagamos la nafta más cara que en el suelo internacional si estamos haciendo verga una provincia para sacar petróleo de manera no convencional? Bueno, esas son las preguntas un poco más profundas. No, estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿quiénes son los máximos planeros del país? Galperín y Caputo. Y Galperín ni siquiera vive acá, el hijo de puta. Bueno, y Caputo ahora está en el Ministerio de Economía. Toda su Sí. familia que tiene en Mirgor reciben a miles de millones de pesos todos los meses. A Galperín hasta lo escrachan en Infobae. Ahí hay que averiguar cuál es la interna que tienen ahí, que en Infobae muestran cuánta guita se lleva Mercado Libre, pero todo el resto de los medios no. Ahora, mientras todo esto pasa, o sea, para mí es tan neoliberal lo de la pobreza y de la indigencia que este gobierno paga mejores asignaciones universales por hijo que Cristina. Sí, pero porque solo paga la AUH. Y ahí hay muchas cosas para discutir de la AUH, porque sacó todo lo que era el potenciar trabajo, sacó un montón de asignaciones sociales que lo que hacían era reivindicar o dar un salario para trabajos de la economía popular, para sostener cooperativas, para sostener comedores populares, para sostener un montón de formas de trabajo, y la única prestación que dejó es la AUH, que es para madres y tiene que ver con el rol de madres y con una política que viene muy del Banco Mundial de decir, bueno, que ningún chico no tenga comida
comida en la mesa. Que igual discutible si la AUH alcanza para eso o no, pero entonces el gobierno mantuvo esa política de únicamente asignación universal. Y es como... Yo no estoy en contra de la AUH, ni mucho menos, pero pareciera que la única manera de que el Estado te dé una asignación es que tengas pibes. Entonces, me parece un poco problemática. Digo, vos te organizás, haces una cooperativa, laburo, no, planera. ¿A vos tenés pibes? Sí, listo, el futuro de la nación. Bueno, pará, o sea, hay otros roles y hay otras necesidades en los barrios populares que no son solo las infancias. Está perfecto que las infancias tengan esa prestación, pero también hay mucho más para cubrir. No, por eso es completamente neoliberal, muy socialdemócrata, muy del Banco Mundial. Es un plan del Banco Mundial que está hecho justamente para eso, para dar algo universal, para que la gente no se organice, por tercer trabajo la gente se organizaba, sí. Para que se mantenga tranquila en su casa y no venga a molestar y que los negros no vengan a los grandes centros urbanos, ¿no? Es medio así la idea del desarrollo de la tarjeta alimentar, de la AUH. Sí. De hecho, el gobierno cada vez que puede lo dice. Sí. Y la oposición no tiene nada para decir. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es el mismo plan. Entonces, ahí el gobierno encontró una beta de darle... ayer miraba que el año pasado la AUH creció un 100% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, y la tarjeta alimentar, que es como complementario, un 60% en términos reales. Entonces, de esa forma mantiene y puede tener este relato de estar bajando la pobreza y la indigencia en el medio de una caída general de las condiciones de vida. Entonces, ahí un poco también se explica estas incongruencias que aparecen a veces en la discusión. Que es muy loco, pero es muy coherente la línea política del gobierno de destruir cualquier tipo de organización. Claro. O sea, sean comedores populares, sean cooperativas, sean sindicatos, sea cualquier cosa que tenga que ver con personas reuniéndose y charlando, afuera. O sea, esa es la línea del gobierno en todo sentido. Y es porque efectivamente hay un riesgo en la gente organizándose, y yo ahí aprovecho porque hoy tengo la remera del SUTNA, porque efectivamente el SUTNA está de paro. El SUTNA es uno de los mejores sindicatos que hay en la Argentina, y parte de eso tiene que ver con que es uno de los más combativos, por ende es un buen sindicato que ofrece buenos salarios a sus trabajadores, y que ayer cortaron Márquez y Panamericana, y yo veía el video de los chabones Márquez y Panamericana, o sea, para quienes no son de AMBA, muchos autos en un horario bastante pico, y los chabones van ahí de a poco y van cortando Panamericana y hicieron un montón, y vos decís tipo, se puede, loco. No le avisaron a nadie para que no esté gendarmería y los cagapalos, y cortaron efectivamente Márquez y Panamericana, cortando un poco esta pasividad que se veía, que no era tal, porque el gobierno dice no hay paros. Mentira, no hay paros. En la 9 de julio hay un montón de paros, hay un montón de movilizaciones acá en AMBA y en todo el país, pero bueno, hacerlo en Márquez y Panamericana obviamente que le da una visibilidad a un conflicto y le da una potencia al movimiento sindical que, bueno, está bien, todos hacemos chistes de la CGT en Twitter, pero a mí me hinchan bastante las tetas que la CGT esté tan pasiva. No, totalmente. El SUTNA es el sindicato del neumático, sí, por las dudas, y que hizo un paro, que el otro día habíamos visto que había hecho un paro en FATE, pero que también se da como tiene la particularidad, que es gente que también estudia un poco qué hacen las empresas, o trata de estudiar, porque las empresas tratan de guardarse los números cada vez que pueden, y ellos saben que las empresas vienen teniendo ganancias extraordinarias desde hace muchos años, que las fueron acumulando y se las llevaron en pala durante todos estos años, y ahora, como ven el cambio en la política, que ya la había empezado Massa, pero que ahora se profundiza, de apertura para liberar las importaciones de neumáticos, en este caso, los tipos dicen, bueno, nos vamos a quedar sin laburo, o aprovechan eso para recortar personal, recortar salarios, lo que pasa en muchas ramas. Acá se ve muy concentrado en el neumático, pero los tipos saben, como están ahí en el sindicato, laburan ahí, pueden saber cómo los márgenes de ganancia que tienen estas empresas, que es justamente, como charlamos recién, lo que no se discute. No se discute que mientras aumenta la pobreza o transitoriamente baja, pero sabemos que si hay una devaluación va a volver a subir, bueno, cuando hay una devaluación sube la pobreza y aumentan los márgenes de ganancia de las empresas que... Pero además, Gonza, yo pienso, ahora que están aumentando los alimentos, ¿cuál es la explicación de que aumenten los alimentos? Vos tenés los salarios planchados, las ventas por el piso, el dólar oficial a lo mismo. O sea, los que importan, lo importan al dólar oficial. Y ellos ven el dólar paralelo subiendo y te aumentan el precio igual. Y esto es puro margen de ganancia. Claro, entonces vos decís, chicos, o sea, también sepan con qué empresariado están tratando, porque el empresariado argentino es este. No, totalmente, pero ¿por qué el gobierno puede avanzar de esa forma? ¿Y por qué los empresarios sienten que tienen vía libre? Porque desde el Estado tienen vía libre, sí, ¿no? El Estado se dedica todo el tiempo a mandar la señal de paritarias a la baja, desde los estatales, pasando por otras reparticiones
reparticiones del Estado, diciendo vamos a echar a los que tengamos que echar en el Estado y en otras entidades, pero también vamos a dar paritarias a la baja, no le vamos a dar aumento a los docentes, vamos a hacer un plan de ajuste habilitando a todas las empresas para que hagan lo mismo. Y al mismo tiempo los empresarios, no solo validados por el gobierno, sino también por la oposición, que no plantea nada alternativo y que tampoco trata de organizar ni siquiera una resistencia, no digo otro tipo de alternativa frente al gobierno, sino que frente a la nada, bueno, los tipos aprovechan a avanzar la mayor cantidad de pasos hacia adelante que puedan y de sacarle la mayor tajada y aumentar los márgenes de ganancias ahora que sienten que tienen vía libre y que el gobierno incluso se esfuerza por tratar de romper cualquier tipo de organización, como decías vos antes. Bueno, todas cosas, preguntas muy profundas que no están presentes en la discusión electoral. Lo dejo como último tema porque a mí mucho no me interesa. O sea, yo sé que nosotros somos profundamente políticos y siempre hablamos de todas cosas, pero a mí me pasa con estas elecciones que estoy muy enojada. O sea, como que no veo... Yo estoy esperando que algo emerja, no veo que emerge nada, veo las mismas discusiones de antes que ganara Milei y veo como partidos políticos que no entienden que Milei es presidente o por lo menos no están dispuestos a transformarse en base a que Milei es presidente y no hacen carne la crítica de que esto... A mí lo único que me convoca es el que se vayan todos en este momento. O sea, o se ponen las pilas y presentan algo de que cambie algo, o bueno, va a haber un montón de gente que va a estar cada vez más desilusionada de ustedes intentando representar algo. Bueno, este cierre de listas de la capital es... Una poronga. No, claro, pero muestra la victoria total de Milei. Total. ¿Cuántas listas hay? Hay más listas que en las PASO anteriores. O sea, eliminan las PASO para que no haya PASO, por lo tanto no haya tanta dispersión. Supuestamente, ¿no? Ese es el relato. Ahora hay más dispersión que antes. En la dispersión gana el caos, gana el ingeniero del caos, gana el mago del Kremlin, en teoría. No vamos a ver cómo le va a Adorni. Pero sí gana el cambio estructural que venía a hacer Milei, que admitió Caputo en la entrevista con Laje, como veíamos ahora, que es Perú. En Perú hay miles, millones de listas electorales. Los partidos políticos no existen más, algo que está pasando ahora en tiempo real. Y en ese caos ganan los empresarios que ven que no hay oposición, por lo tanto aumentan los márgenes de ganancia, rompen cualquier tipo de organización. Si hasta incluso los representantes supuestos del pueblo no pueden nuclear alternativas, no pueden presentar alternativas concretas que puedan hacer oposición a este gobierno o que se atomicen cada vez más. En el medio de esa atomización gana el capital, los grandes empresarios que van sumando listas. De hecho, es tan descarado que en la lista de acá de la capital hay muchos representantes de IRSA adentro de las Por listas. las dudas. En la lista de Adorni, son casi todos, los puso Wasserman, que es el jefe del Banco Nación. Y así pasa con todas las listas, en donde juega directamente el poder económico en el medio de la atomización y ahí es donde gana Milei. Más allá que la elección la va a tener complicada porque... No, y que no se entiende nada. Digo, hay un momento de clara orfandad política. No sé, ¿viste el tipo que metieron preso, que que era enfermero y que decía yo no soy ni izquierda, ni derecha, ni acá, ni no sé qué, vengo de abajo y vamos por lo de arriba? No sé, como un discurso así muy enardecido. Y el chabón de repente en Twitter es una figura, pero ¿por qué hay tal nivel de orfandad política que cualquier persona que te diga algo que te convoca a transformar esta poronga que estamos viviendo, vos decís, sí, vení, dame, yo te banco? ¿Entendés? O sea, el nivel en el que estamos, el nivel de decir, bueno, por lo menos dice algo que más o menos me convoca y no está diciendo, no, ahora va a ser distinto, porque ahora vamos a pensar en una ciudad verde. A ver si... Amigo, estás alejadísimo de mis preocupaciones en una elección que está bien, será de la ciudad, será de provincia de Buenos Aires, pero es una elección que habla de lo nacional. Sí, y le pasó, o sea, yo por un lado digo, el gobierno triunfa en este sentido, ¿no? La atomización es total. De hecho, todavía no se sabe el cierre de lista de la provincia de Buenos Aires, va a ser después, pero a hoy parece que Cristina va a ir separada de Kicillof, ¿no? Sí, no parece, creo, digo. Pero parece. Pero sí. Si van separados es una victoria completa digo, en general, que se atomice todo, que ellos vayan separados del PRO, que los radicales tengan que ir por una tercera lista, que no se animen a ser candidatos ellos y manden a la piba a Lucil a conducir. Va Macri y Larreta, todos Macri separados. Larreta, bueno, todo eso. Rarísimo. No, totalmente. Por un lado, para ellos puede ser una victoria, pero por otro lado hay que ver cómo se van desarrollando en las propias elecciones, ¿no? En la propia capital los tipos tienen que poner al vocero presidencial, ¿no? Entonces, cuando ellos no querían, ellos eliminan las PASO nacionales para que no se adelanten los tiempos y no genere ruidos con el dólar, con los mercados, que es algo que viene pasando en los últimos años en Argentina. Los tipos terminan ocurriendo esta elección en la capital, en el cual al final
estas elecciones en la capital son como las PASO nacionales. Todo el país va a estar mirando, sobre todo porque estamos todos los medios acá, todos los medios 100% porteña. Sí, porque la primera elección es de Santa Fe, Sí. que es el 13 de abril, y todos estamos hablando del 18 de mayo, ¿viste? Como No, totalmente. bien porteño céntrico. Pero no, se nacionaliza la elección de capital, funciona como si fueran las PASO y esos resultados para mí también, porque ¿quién es el candidato del gobierno? Adorni, que es el portavoz del gobierno, Sí, es el vocero. literal. Cuando habla Adorni, habla Milei. Si Adorni pierde contra Santoro, Adorni pierde contra los Cuca, ¿qué pasa con el dólar el lunes después de las elecciones? Si supuestamente venía Milei emperador a hacer el ajuste sin oposición para pagarle a Wall Street y a los bonistas que tienen la guita invertida en L30, G30, etcétera, o que le iba a garantizar el repago al FMI. ¿Qué pasa si pierde Milei la elección de capital? ¿Qué pasa si hay una atomización completa y eso hace que gane Santoro, por ejemplo, ¿no? Ahí le termina poniendo más ruido de lo que ellos planificaban al eliminar las PASO y tratar de patear la elección para octubre, y algo parecido puede pasar en la provincia de Buenos Aires si gana la lista de Cristina y Kicillof o de los dos juntos al gobierno nacional, aunque vaya unificado con el PRO, etcétera. Puede pasar lo mismo, puede generar más problemas que soluciones cuando ellos lo habían planificado de otra forma, y sobre todo en un año en donde el gobierno parece que se le está escapando la pelota del lado económico. Sí. Igual rarísimo lo de Capital. O sea, yo no entiendo la movida de Macri en Capital. Macri me refiero a Mauricio. Como la ciudad está en un momento de gestión horrible, o sea, en términos de gestión, o sea, feo. La ciudad está fea, ya lo dijo Larreta, hay olor a pis. O sea, está en un mal momento de gestión. No sé por qué la abandonó tanto la gestión. Y no hay plata. Los globos, ¿dónde están los globos? ¿Dónde está la revolución de la felicidad? Y después como el candidato, ¿viste? Pareciera que quiere perder la ciudad. O sea, entre la gestión y los candidatos, chicos, no sé. Yo digo, ¿será que arreglaron por atrás y hizo una lista de mierda o está en cualquiera, Mauricio? No sé, es raro. Y perdió, se lo comieron. ¿Y perdió? Es raro, no sé. O sea, ojalá, pero es raro Mauricio perdiendo. Y bueno, solo le queda capacidad de daño, ¿no? Claro. Pero no, evidentemente le perdió. Si hace 2 semanas estaban Ritondo y Santilli juntándose Sí, eso fue tremendo. con Karina, la verdadera jefa, manteniendo, o sea, controlando las listas de acá a futuro. No tiene más dirigentes, no tiene figuras. Se quedó al mismo tiempo, si pasás la mitad del año viviendo afuera de Argentina. Está bien, pero los y Penato no es alguien armas que nada. le organizó el Congreso a la Libertad Avanza. Entonces, si en el Congreso es Violeta, por más que después te saque una foto con vos, es raro como figura. ¿Esa va a ser tu figura? No sé. Es raro. Bueno, es que eso es el PRO. ¿Qué es el PRO? Lo que le aporta la gobernabilidad Sí. a nivel nacional, al gobierno nacional. Y es lo que trata de, y al mismo tiempo como Macri sabe que solo le queda hacer daño, estos últimos días está diciendo: nosotros le garantizamos la gobernabilidad a Milei, le dimos los votos, le dimos todo, ella no nos dio nada, y bueno, Argentina no es competitiva, así hay que devaluar, dijo el otro día. Sí. Argentina no me gusta el acuerdo con el fondo por decreto, eso no le da confianza en los mercados. O sea, el tipo ya El está que lo hizo todo por atrás encima. O sea, como él, no existía la ley de Guzmán, pero igual nadie se enteró de nada. Él dijo, vino al fondo, hicimos esto, pu. No, además hizo lo mismo que ahora, salió a anunciar un acuerdo que todavía no estaba cerrado. Pero bueno, Pero en él ese sí momento era le salió amigo de mejor. Trump. Sí, a él sí le atendían el teléfono. Pero no, creo que se quedó, el PRO ya se quedó en un no lugar, ¿no? Es como, es la Libertad Avanza Shelbyville. No tiene identidad, ¿qué va a decir? No puede hacer campaña incluso. Ay, qué elecciones de mierda, por favor. Pero bueno, por ahí es eso. Por ahí estas son las elecciones donde se tiene que terminar de romper todo. Y bueno, tal vez emerja algo 2027, qué sé yo. Puede ser, no A deja mí de me ser dicen solo la capital alguna igual. más. Lo único que le pido a la gente de mi entorno, no me cuenten más opciones de centro, me secan el alma. El alma se me va muriendo. Nadie quiere el centro. Me parece una poronga. No es un momento para centro. Porque además, si vos me decís que el centro es hacer una reforma fiscal, yo estoy. Ahora, tu centro es la nada misma. Entonces, hoy en día proponer una reforma fiscal es revolucionario. Entonces, radicalizarse es muy fácil, ¿entendés? Pedí 3 cosas, está radicalizado acá. Entonces, no rompan las pelotas con el centro, porque, te juro, seca el alma, la envenena, hace mal. ¿Te puedo tirar un penal? Sí. A ver si elegís. ¿Santoro o Kim? No, yo no voy a votar nunca a No, nada que tirate esté afuera. cerca de Moreno. Jamás. Nunca.
Pero es coreano este. No me importa, está con Moreno, yo lo detesto a Moreno por definición, porque él me odia a mí, entonces yo lo odio a él. Él odia todo lo que yo represento y yo odio todo lo que él representa. Está bien, puede ser. No, igualmente para mí es el extremo centro de Santoro. Además, justo Santoro, que era el mejor amigo de Alberto Fernández, Sí, no es no. raro, pero no llama la atención para nada. O sea, no motiva a construir algo distinto. No genera ningún tipo de eso. Es De como un entusiasmo lugar. de algo nuevo, no es algo nuevo. Yo no estoy en contra de que esté en la lista, no es que tengo algo en contra de Santoro, no agarro eso de es radical, no sé, me chupo un huevo. Pero como que buscate otra figura, alguien que vos veas y te llame algo distinto, ¿viste? Como una cosa de renovación, de estamos pensando otras cosas, ¿viste? Me parece el mismo candidato de antes, qué sé yo, Y bueno, pero es el que más mide. es duro. Es el que más mide. Yo no me meto en cómo arman las listas los peronistas. Si quieren poner un radical, que pongan un radical. Pero bueno, es una definición propia. No sé, a para mí el yo PJ nunca... de Capital está en una hace muchísimo tiempo que le viene garantizando a la ciudad a Macri. Entonces, como todo Sí, está obvio. tallado, ya nada tiene sentido, pero estaría Totalmente. bueno que vean, ¿no? Que Milei es presidente, capaz quieren cambiar un poco la estrategia. Estaría bueno. Un poco la cambiaron porque Santoro es otra onda con respecto al PJ Capital anterior. Ah, Me parece, no sé. Pero ahora yo tampoco encuentro motivación para votar a Santoro, por ejemplo. Me pasa algo muy no, la parecido con el motivación PRO. para votar a Santoro es que le gane a Dorni. O sea, en ese sentido cumple la misma función que cumplía Alberto Fernández. O Y sea, bueno, es como por eso. sacar al otro. ¿Para esa qué es quiero la que gane un función. radical? ¿Para qué quiero que gane un Porque querés que socialdemócrata? pierda Santoro. Porque querés que pierda No, por Dorni. eso. Pero eso ya pasó. Entonces... Bueno, pero digo, son Y legislativas. nos trajo a Milei, tampoco lo que cual es son- peor. Son Bueno, legislativas. Bueno, va a traer a tampoco es que Marra son- en la capital, ¿no? Que gane Santoro y que después venga Marra. Como, bueno, sería el paso nacional. Para mí la motivación es esa, claramente. El tema es que iba a ser una lista única y después tenés la de Abal Medina y después tenés dentro del peronismo a Kim. Entonces como que tampoco cumples la función que iba a tener, que era ser la única y por De ende, aglutinar. de aglutinar. Y en este contexto de fragmentación del PRO y de todo, bueno, ser efectivamente el que podía ganar porque es el único que representa al peronismo. Bueno, no se organizó bien eso. una oposición realmente existente frente a el PRO, a la UCR, que son Exacto. todos más o menos lo mismo. Pero el problema es que no hay ningún motivo para votarlo. O sea, y además, No, Santoro en tampoco este propone contexto es verdad que su socialdemocracia es radical, o sea, es radical en términos de que, bueno, el chabón dice, no sé, lleva adelante banderas de igualdad, equidad y cosas que no están presentes en otros grupos. Yo los únicos clips que veo de Santoro son bardeando a Kim o bardeando a Moreno. No veo no veo ningún tipo de propuesta. Al contrario, las principales propuestas que aparecen, o el discurso de la campaña, por lo menos alrededor de los peronistas o de la oposición a la derecha en la ciudad, está todo alrededor de lo que hizo o deja de decir Moreno, lo que hizo o lo que deja de decir Kim. No, En no todos vi los- tanto eso. Particularmente creo que en Twitter y en la gente que milita o en la Claro. gente que está más cercana. Yo igual realmente estoy como muy desapegada, o sea, no estoy siguiendo el tema, porque además están pasando mil cosas en el plano económico y es como la discusión electoral así, cuando no hay nada que te entusiasma, da mucha paja, ¿viste? No, totalmente. Por eso Porque no me da tan... parecen una verga todos. Sí, pero Moreno no. Porque Moreno Sí, propone una Moreno alternativa. es una verga, boludo, es lo más conservador que hay. Es una verga, pero propone una alternativa. Que es una verga. Lo único que me gusta de Moreno es lo de hacer costos. Yo lo vengo diciendo desde hace un montón. Esa parte yo estoy. Ahora, el resto de volver a una época que no y que todo el problema es del progresismo y lo woke. Y además ni hablemos de las posiciones internacionales de Moreno. No hablemos de su posicionamiento geopolítico porque no lo entiende nadie. O sea, solo responde a interés a quién le paga, porque si no, no se entiende esos posicionamientos. O sea, solo lo puede explicar una billetera. Entonces, no me parece que es algo nuevo. Simplemente es un viejo meado que grita, entonces convoca porque, bueno, mirá, lo dice fuerte. Ay, no tiene miedo de decir la verdad. No, es tu tío Raúl que se pasó de 2 birras y te dice, no, nene, yo te voy a explicar cómo es, porque en mi época. Y a mí me chupa la pija eso. O sea, me seca el alma verlo. Tiene un poco de eso, pero también dice, hay que laburar. Debería Yo puedo- llamarse Raúl. Puedo proponer, puede ser, sí, es verdad. Pero Guillote es un buen apodo, Guillote. Guillotina. Pero al mismo tiempo, tiene una propuesta, aunque sea vieja, aunque sea Sí. volver al pasado, a lo industrial, Sí. bueno, te da por lo menos algo que se pueda tocar de tener un buen laburo y no tener que pedalear 14 horas por día para tratar de llegar a fin de mes, ¿no? En cambio, los otros no pueden proponer nada de eso, no pueden proponer nada económico. Obviamente, él propone volver a la década ganada. Y bueno, la década ganada tampoco es la gran cosa, ¿no? O sea, así terminó, tuvo Bueno, que en venir comparación Kicillof. igual es la panacea, pero sí. Obviamente, pero bueno, yo creo que ahí hay un problema que es volver a un pasado glorioso. También parecido a lo de Milei. Milei proponía volver al pasado glorioso de los 30, de los 20, de los 1900. 1870. Claro. Y acá Moreno propone volver a la década ganada anterior.
pero al mismo ¿Cómo tiempo... me destroza, entendés, que las elecciones parezca algo renovador Moreno? Chicos, estamos no en la B, en la Z estamos. O sea, que Moreno parezca la renovación de algo, rotos. Porque no hay una Totalmente verdadera, rotos. no sé si renovación, pero una alternativa superadora o... Rotos. Por ejemplo, ni siquiera por izquierda. Yo antes de arrancar le estaba preguntando a Lore si había visto Domin Board. Porque los domingos está el programa de Rebord que hace como una mesa, como panelismo, ¿no? Y estaba Maslatón, pero estaba el Pollo Sobrero. Y el Pollo Sobrero habla 2 o 3 veces. Una, Rebord le hace bullying por el pelo, pero en la segunda habla sobre la deuda externa, se ponen de acuerdo con Maslatón le da la mano, dice tenés razón con la deuda. Y después, cuando él le pide la palabra para hablar sobre lo que él propone, él dice, su discurso era volver a los 70. Su discurso era que volver a la época industrial, hay que volver a los ferrocarriles, hay que volver a discutir la justicia social. O sea... Bueno, igual que el Pollo Sobrero de los ferrocarriles está bien. Sí, pero en términos generales yo lo escuchaba al Pollo Sobrero y lo podría escuchar a Moreno. Podrían ir juntos. Era lo mismo, estaba diciendo lo mismo. ¿A qué voy con esto? A que la izquierda tampoco propone una alternativa superadora. Veo el tuit de lanzamiento de Vanina Biasi y dice, somos los candidatos que luchamos contra el ajuste. Hace 15 años que militan lo mismo. Igual es verdad que son los que están siempre el miércoles. O sea, en eso nadie Hace puede 15 decir años que no, se los vota por lo mismo. Hace 15 años ellos están ahí presentes en cada manifestación. Bueno, algo más. Están ahí. Sí, adhiero, pero están. Yo lo voy a votar. Mentira, Yo lo voy a votar. No es un eslogan vacío. Obvio. No es un eslogan vacío. Pero sí, no. A mí lo que me pasa con gente de todos los sectores, o sea, no estoy bardeando ninguno en particular, es que vos hablás y te dicen las cosas que te podrían haber dicho hace 3 años. Entonces vos decís, flaco, estamos en 2025, Milei es presidente, Adorni es el candidato de la ciudad y vos me estás diciendo lo mismo hace 3 años. Entonces, obvio que no me interpela lo que me estás diciendo, porque yo estoy trastornada en este mundo que no entiendo, pero que quiero que frene y que se pueda reparar, y vos me venís con lo mismo que antes, o sea, no te atravesó ni una bala. Entonces, andate vos y todos, o sea, todos ustedes son parte del problema que trajeron a Milei acá. Eso es lo que a mí me pasa con estos, y Moreno me parece la peor expresión de eso. Pero bueno, todo bien, porque no sé, de repente hay 1.000.000 de morenistas. No sé, chicos. Ok, en la orfandad política cada uno hace lo que puede, no me la voy a tomar personalmente con nadie. En algo hay que creer, ¿no? No. Pero yo acuerdo completamente. Pero yo creo que Moreno destaca porque propone algo, aunque sea algo retrógrado. No, para mí es porque grita y porque lo llevan a todos los canales habidos y por haber. Es el nuevo Milei, o sea, es la persona más convocada pero en los canales no lo televisión. Yo me la paso viendo a Moreno en recorte de cosas. Y porque tiene militantes que lo bancan mucho y suben recortes. Sí, porque Es tiene lo que le una hacían a Milei. agenda. Es lo que le hacían a Milei en su momento. Pero el tipo, vos viste que va... A los canales de streaming que va tienen peor cámara que esto. Se ve peor y se escucha peor que esto y nosotros lo hemos armado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y amor. Ustedes habrán visto desde donde empezamos. Incluso desde donde empezamos en la casa de Cande se veía mejor que como se ven los streams de Moreno. Ahora se escucha todo saturado cuando es tremendo. Ahí tiene un par de clips que se escucha saturadísimo. Entonces, sí, garpa, porque además garpa. O sea, uno ve en YouTube y ve las visualizaciones de Moreno y le pasa el trapo a todos. Como le pasaba el trapo a Milei y le sigue pasando el trapo hoy a Milei, aunque medio en decadencia. Pero creo que es porque tiene algo para decir. Es divertido, es cierto. No puedo creer que nos pasamos de la hora porque nos quedamos hablando de Moreno. Me quiero morir. Entramos en la Moreno Zone. No, chau. Nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene.